Miren lo que están comiendo las pobres vacas. Están masticando, comiendo basura, masticando plástico. Miren, ahora justo atrás mío hay un baño público, un migitorio, porque acá orinan en la calle. Nueva Delhi es una de las ciudades más contaminadas del mundo. Se siente que te pica la nariz, que te pica la garganta. Este aire que parece que tuviera barro. Tiene un gusto ácido, horrible. Un señor que tiene una barbería en la calle. Se supone que lo que estoy haciendo no se hace porque estoy comiendo con la mano izquierda y ellos la mano izquierda la tienen para ir al baño, porque acá en India no se usa papel higiénico. Tenemos que descalzarnos y lavarnos los pies en este agua que está bendecida antes de entrar. ¡Por fin! Estamos en Nueva Delhi. Esto es un caos. Bueno, ahora nos... Ya nos están partiendo los pies. Es un caos de ruido. Ahora nos acabamos de alejar un poco de ahí del cruce porque no se puede nada, ni grabar, ni escuchar. Es una locura los bocinazos que hay. Y es una locura estar acá. No lo puedo creer todavía. Sí. Porque para mí este país es un sueño que tengo desde hace muchísimos años y estar acá me parece irreal, todavía no lo creo. Así que estamos muy contentos, muy felices. Y bueno, llegamos anoche, ayer a la tarde, llegamos al aeropuerto de Delhi. Ahora nosotros estamos en Nueva Delhi, pero el aeropuerto está, digamos, no está en Nueva Delhi, sino que en Delhi. Entonces, bueno, nada. Sí, nos habían advertido muchísimo de muchos timos y muchas estafas que hacen acá, sobre todo una muy famosa, muy conocida, que te hacen los taxis en el aeropuerto. Es que vos básicamente te tomás un taxi y te preguntan a qué hotel vas, te dicen, no, ese hotel yo lo conozco, está cerrado. Por reforma, están arreglando la calle, sí. No se puede entrar. Cualquier cosa te inventan. Entonces vos le decís, no, está cerrado. Y te dicen, sí, pasame el número que llamamos. Vos le das el número y ellos llaman, pero no llaman al hotel, sino que llaman a un amigo suyo que se hace pasar por el dueño del hotel y te dicen que efectivamente está cerrado. Entonces te dicen, bueno, te voy a llevar a otro que es de unos amigos nuestros. Y bueno, es un timo ahí que te hacen. Ya de pasada te llevan a un cajero. O te llevan a una agencia de turismo, supuestamente. Sí, no sé. Cuestión que siempre te quieren timar y las personas que nos advirtieron cayeron en estas trampas. Entonces... Y personas experimentadas en el viaje, ¿no? Sí, incluso gente a la que le han llegado mensaje mismo de su hotel advirtiéndole sobre esta estafa. Pero bueno, nosotros ya teníamos pensado más o menos el recorrido, íbamos a bajar y enseguida tomar el metro y fue súper práctico. El metro está muy conectado con el aeropuerto, incluso dentro del aeropuerto están todas las indicaciones, cómo tomarte, dónde está, todo. Y nada, es súper moderno, súper fácil, muy señalizado. Súper barato, nos salió 60 rupias. Solamente 60 rupias. Y son como 25 kilómetros por ahí. Son menos de 20 minutos lo que tardás en llegar al centro. Muchísimo más rápido que si te tomaras un taxi. Llegamos a la estación de Nueva Delhi, bajamos y arrancamos a caminar hacia nuestro hotel. Y bueno, acá, primeras impresiones. Estamos desde anoche. Esperábamos que iba a ser peor. Nosotros nos esperábamos con algo peor porque mucha gente nos había advertido del caos de la India, pero veníamos hablando que creemos que todo el viaje que venimos hace 9 meses ya viajando, que nos viene preparando. Sí, nos ha preparado muchísimo porque realmente el caos ya es familiar. Y lo que sí sorprende quizás es la cantidad excesiva de mugre que hay en la calle. Y de gente. De gente. Y de auto. Es como que veníamos preparados de otros lados, pero no había tanto auto y tanta gente. Sí. Y tanta mugre y tanta pobreza. Sí, y tanta gente que te pide en la calle. Y lo que sí es nuevo para nosotros, que no lo habíamos experimentado aún, es que la gente que te pide, no solo te pide, sino que te toca. Y te toca muchísimo. O sea, te sigue, te toca, te agarra, te cincha. Y es muy intenso eso. Y no lo habíamos vivido hasta el momento. Pero bueno, acostumbrándonos a lo nuevo. Claro, porque no es que vos le decís que no y no, es no y no, dale, moneda. Money. Mucho niño. Es fuerte porque los niños están en condiciones están muy sucios, se los ve muy mal. Y sí, es
triste, pero ya también venimos advertidos de esto. Y acá medio que tenés que convivir con todo, con el tuk-tuk, con la basura, con la comida, con todo. El cruce de la calle es más de lo mismo, es cruce como pueda. Acá tenés que tirarte y agarrar fuerte el celular por las dudas que nadie te lo vaya a manotear. Y no sé, buscar el momento perfecto para poder meterte ahí entre los autos donde tengas un huequito. No esperar a que frenen porque no van a frenar. Así que medio kamikaze. Como por acá quizás. Vamos. Ojo. Ok. Ahora estamos en el barrio de Pajarganj, que es como el barrio mochilero, digamos. Creo que se pronuncia así, no estoy segura. Que supuestamente es medio peligroso, supuestamente. No, acá lo que nos advirtieron fue que sostengamos bien el teléfono, porque sí están los que te manotean el celular, que puede pasar, o también en eso de que te piden, te tocan mucho. Entonces, si llevas el celular, por ejemplo, en los bolsillos, puede que te lo saquen. Pero es como el único peligro, porque así de venir a robarte con, no sé, a mano armada, no va a pasar. El peligroso soy yo, baby. O es muy, muy raro que algo así pase. Capaz en la noche, si te metes en algún lugar medio complicado. Sí, de noche ya es otra cosa este barrio. Sí. De noche estaba medio trambólico. Sí, sí. ¿Qué vas a comprar? Unas cosas, Bueno, ahí Martín ya consiguió comida, pero... Caray. ¿Cómo es? Samosas. 17 rupias. 17 rupias. Ah. ¿Cuántas? Caray. Acá las agarran con la mano, Nada de ponerse guantes, de ponerse nada. Es todo con la mano y adentro de la bolsa. Miren por acá. Los negocios de comida callejera acá están por todos lados. Bueno, acá nos paramos en el medio de la calle. Gastamos en esto 52 rupias más o menos, toda esta comida. Miren la salsita, qué rico. Las salsas acá, la comida acá está muy buena. La comida acá está increíble y aparte lo bueno es que la mayoría es vegetariano. Todo lo que pueden encontrar en la calle es vegetariano. Sí hay opciones que tienen pollo, pero son las menos comunes. Por lo general la mayoría de la comida callejera o de las cosas son vegetarianas. Acá si quieren carne, tienen que pedir con carne. Sí, no es como sí. en otro país que tenés que pedir vegetariano, no, acá tenés que pedir con carne. Acá ya das por hecho que es vegetariano lo que vas a comprar, porque la mayoría de la gente es vegetariana. De hecho, acá en India la vaca es sagrada, no se come carne de vaca. Si llegas a matar una vaca, podés ir preso. Acá tenemos. No, esta es la mano izquierda, no puedo comer con la mano izquierda. No, se supone que lo que estoy haciendo no se hace porque estoy comiendo con la mano izquierda y ellos la mano izquierda la tienen para ir al baño, porque acá en India no se usa papel higiénico, entonces se limpia con la izquierda y se come con la derecha, porque acá obviamente se come con la mano. ¿Está bueno esto? Está buenísimo. Es como un guisadito de garbanzo, picante, está buenísimo. Sí, todo pica. Acá todo pica. Estar acá te activa todos los sentidos porque en 100 metros pueden pasar muchas cosas juntas al mismo tiempo y ves muchos escenarios diferentes. No sabes para dónde mirar o a veces estás en situaciones que no las comprendés bien. Porque tenemos acá uno que te vende frutas y verduras, otros que están trabajando con ladrillos, tenemos los puestos de comida callejera, los tuk-tuk. Por acá tenemos gente que está trabajando. La mezcla de olores que hay también es muy interesante porque es una mezcla entre comida, incienso, pitan mucho, y incienso, que muchos de los puestitos de estos callejeros tienen todos incienso a los costados. Después también tenés un poco de, muchísima mugre y olor, de repente sentís unos olores a pis, a orina,
porque acá orinan en la calle, incluso hay muchos baños públicos que nada, ¿qué es? Una pared ahí donde se acercan a hacer... Sí, es como vas en una esquina y hay un cuartito chiquito con un mingitorio y ahí dale que es tarde, sacá, pelá y dale que es tarde. Sí, acá de repente vas caminando y te encontrás con esas cosas, esos baños públicos. Y un hedor. Claro, hay una mezcla importante de olores acá. No solo eso... Hay mucha diversidad de olores. Sí, muchísima. Y no saben la contaminación que hay en el aire. Sí. De noche te pica la garganta. Nueva Delhi es una de las ciudades más contaminadas del mundo y se siente muchísimo durante el día porque hay una nebulosa constante en el aire que parece neblina, pero que no lo es, sino que es contaminación. Y se siente porque se siente que te pica la nariz, que te pica la garganta. La garganta horrible de noche y de noche una de toser. Sí. ¿Y qué pasa? ¿Te das cuenta que es la contaminación? Porque cuando hay pocos autos, en la noche no se siente este aire que parece que tuviera barro. Lo Es muy respirás raro. así, tiene un gusto ácido, horrible, no saben lo que es. A mí me pasa que se me secan mucho los labios y se me seca mucho la boca en general. Y te pican los ojos. Te pican los ojos, te pica la nariz. Depende de dónde estés caminando. Hay unos lugares que se siente más y lugares que se siente menos. Pero sí se siente y se siente mucho cuando estás caminando, que te cuesta respirar, que te duele. A la noche incluso nos duele mucho la cabeza. Porque es como que venís con eso de todo el día y te revienta por todos lados, porque es mucha la contaminación. Incluso hay muchísimos problemas, sobre todo hay muchos niños con enfermedades prematuras que ya nacen enfermos con problemas de pulmones, con cáncer, con deformaciones, malformaciones, muchas cosas. Todo por los problemas tan grandes que hay de la contaminación acá. Es que se resiente. Yo pensé que era algo que no era para darle importancia, que digo, ¿qué te vas a dar cuenta de la contaminación del aire? Pero te das cuenta, lo sentís. Sí. Sentís el aire que te entra, el gusto que te queda en la boca, empezás a toser. Es súper feo. Es súper feo. Hay un montón de perros. Estos están gorditos, pero hay muchos que están, lamentablemente, en muy mal estado. Y algo que nos advirtieron es que no toquemos los perros, porque nosotros estamos acostumbrados, yo creo que todos, a que ves un perro y lo tocas. De ay, qué lindo, pero acá los perros son medio violentos. Sí, andan en patota. Claro, andan Acá a la derecha, en manada y son medios violentos. Han mordido gente, porque claro, les deben pegar mucho acá, pensamos nosotros, no sé. Quizás le pegan mucho, entonces vos te acercás. Acá se sintió. Vos te acercás y sí, que te pueden morder y te pueden contagiar rabia o algo, alguna enfermedad, así que mejor no tocarlos. Acá, toda esta zona. Acá es como más... Acá es bien local. Escucho mucho a la gente decir hindú cuando se refieren a alguien de la India. Y eso está mal. El gentilicio correcto para referirse a una persona de la India es indio. Porque hindú se le dice a las personas que son hinduistas. De la religión hinduista. Claro, que profesan esa religión. Y no todas las personas indias son hindúes. Hay indios que son musulmanes, hay indios que son sijistas, hay indios que son católicos, budistas, de muchas religiones, incluso quizás de ninguna. Entonces está mal referirse a una persona india como hindú. Y tampoco todos los hindúes son indios, sino que puede haber gente de otros países que sean hinduistas y que no son indios. Como en Nepal, en Malasia, que hay muchos hinduistas. Exacto. Miren, ahora justo atrás mío hay un baño público, un mingitorio, pero había alguien orinando, así que no me iba a poner a filmarlo. Nos sentimos famosos acá en India porque nos piden muchas fotos. Ay. Y bueno, también otra cosa que pasa es que mucha gente se nos acerca, quizás porque es la capital, y en la capital obviamente no es lo mismo que en el resto del país. Eso pasa en todos lados.
Pero mucha gente se nos acerca y nos empieza a sacar charla y nosotros como que queremos darle la oportunidad de conversar y decir, wow, capaz que está bueno, que es alguien que se interesa por comunicarse contigo, pero al final es para ofrecerte algo o para pedirte plata. Sí. Al final, nada, tenemos que como que aplicarla de no English, que igual mucho no funciona porque te persiguen. Sí, te ponen traductor en el teléfono. Son muy intensos. Una cosa que es muy común acá es pasar por los puestos y ver que prenden inciensos o humo, sobre todo en los puestos de frutas. Prenden humo como para ahuyentar a las moscas. Ahora vamos a entrar acá a un local que ya nos hicimos fan. Es un local de dulces y los dulces acá en India son espectaculares. Miren que yo soy cero dulcera, pero los dulces acá son increíblemente deliciosos. Los sabores, usan mucha especia, mucho cardamomo, leche condensada. Esos son deliciosos, que es gulab jamun. Es uno de mis postres favoritos indios. Es como una masa de leche condensada frita con cardamomo y especias. Está increíble. Pero hay mucha variedad de dulces diferentes. Un montón. Ayer estuvimos probando, ya estuvimos probando ese de ahí y este. Lo filmamos, pero teníamos el audio apagado, así que no les podemos mostrar lo que dijimos, pero nada, están buenísimos también. Es como algo de leche condensada y tiene unos gustos a especias, están increíbles. Ahora vamos a pedir este, que es el postre este gulab jamun que nos gusta, pero este es como alargado, se llama lamba gulab jamun. Es lo mismo, pero cambia la forma. ¿Ven? Ahí también tienen bolas más grandes y redondas. Vamos a mostrarles lo que es el gulab jamun. Este postre espectacular de leche condensada con cardamomo frito. Es una cosa maravillosa. ¿Cómo estás, Julita? Amo este postre. Está espectacular, ¿eh? Es mi preferido. Aparte tiene todo un almíbar que está increíble, de verdad. Y yo les juro que no soy de comer dulce, pero esto a mí me fascina. 38 rupias cada pieza. Miren, acá están todos los packs armados con las distintas variedades de dulces, pero todo en cajita. La verdad que están increíbles. Los indios son lo más en cuanto a dulces. En cuanto a comida en general, pero la comida india es espectacularmente deliciosa. Sí, todos estos dulces que vemos acá se venden por tipo, allá por kilo. Y solo que acá vienen en pack que te lo mezclan de todo un poquito. Pero allá lo puedes comprar un kilo de esto, un kilo de esto, un kilo de esto, un kilo que quieras. O menos, puedes comprar menos. Ya acá no podemos más con los dulces, son una cosa espectacular. Estos dos postrecitos por menos de $1 y este... También $1. También, $1 o casi $1. Esto no sé lo que es, pero después tiene almendras, ciruela, maní, queso y esto es una masa dulce caliente. Y por acá tenemos esto. Esto está re duro, pensé que era blandito, pero está re duro. ¿Está bueno? Está buenísimo. ¿Es frío? Es que no tengo ni idea de qué es. No, es que no sabes, yo nunca había probado nada igual a esto, no sé ni lo que es, pero están buenísimos. Esto pareciera que fuera algo como de coco o de, no sé, o muy parecido a la masa también del gulab, pero dura, no sé, es rarísimo. Es raro. Y esto tenemos también, esto es lo mismo. Ay, este viene con un mosquito, boludo. Ah, matalo. Vino con una mosquita adentro. Es lo mismo, pero de diferente color, es broma. Igual estos sabores y estas texturas no la podemos comparar con nada porque en Uruguay no hay nada similar a esto. Nunca habíamos probado nada que se pareciera a esto, entonces como que no hay un punto de comparación. No, que no hay. Es que la textura y el sabor y los condimentos que tiene y todavía dulce y la mezcla con salado. Con caliente, con queso, con... no sé, es todo raro. No, es todo raro. La verdad que hay unos sabores espectaculares, pero no lo podés comparar con nada porque no hay texturas iguales a postres en Uruguay. Por lo menos en Uruguay. Bueno, acabo de notar algo muy particular en la mesa de los postres. ¿Qué podemos tener acá? ¿Qué es eso? ¿Qué puede ser? Pimienta. ¿Podés creer pimienta acá? ¿Quién le pone pimienta al postre? Pero ¿cómo les gusta el picante? ¿Cómo les gusta? Miren por acá con lo que nos encontramos. Un
un señor que tiene una barbería en la calle. Es súper común, aparte, hemos visto ya un par. Ahí mismo te sentás, te corta la barba, te corta el pelo. Te hace el brushing, todo, te hace la tinta. Ahí en la calle, nomás, sin problema. Acá se encuentran con muchas cosas en tan solo unos metros. Miren, acá queman la basura y por acá tenemos vacas. Miren lo que están comiendo las pobres vacas. Están masticando, comiendo basura, masticando plástico. Y eso lamentablemente es una realidad súper triste acá. Que las vacas son muy sagradas, pero el trato sagrado no lo tienen. Lo que suelen darles a las vacas también son las cáscaras de las frutas y de las verduras, que ahí se las comen contentas. Pero sí, recién estaba masticando una bolsa y lamentablemente con la basura, la contaminación, todo, se comen toda pura mierda. Y ese montoncito de basura que estaban quemando, también lo hacen un montón y eso es otra de las causas de la contaminación. O sea, en vez de ayudar, la perjudican todavía más porque están quemando basura en pila de lugares y todo esto se va al aire y es todo una cosa asquerosa. Por allá adelante tenemos más vacas. A ver si se logran a ver. Bueno, ahora no porque está pero por allá adelante hay más y está lleno. Por acá hay más y ellos conviven con la gente. Acá no, o sea, no les pueden hacer nada, no las pueden sacar, no las pueden maltratar, no les pueden hacer nada porque para ellos, como ya les dijimos, es sagrada. Acá tenemos gente jugando al cricket. Cricket es el deporte nacional de India, digamos. Es nacional, ¿no? Este deporte en verdad es inglés, fue lo que dejó la colonización. Pero es lo que más juega. De hecho, acá no son tan fanáticos del fútbol, sino que lo que se juega es cricket. Son muy simpáticos los niños. Hay dos tipos de niños, es muy triste, pero hay dos tipos de niños. Sí. Están los que vienen de la escuela, que están jugando, y están los que están sufriendo. Sí. Que no sé, es raro porque es triste, pero como que te vas formando una coraza, lamentablemente, es feo decirlo, pero de que los ves y lo naturalizás, digamos, porque es tan común, no sé cómo explicarlo. Me pasa que tampoco te puedes poner también a ayudar a todo el mundo porque estarías todo el día, tomá. Sí. Hello. ¿Ah? Saludan. Sí, claro. Es duro, pero no sé. Es que es muy común acá. Y otra cosa, no le podés dar, lamentablemente, nada a nadie cuando vienen a pedirte, porque si le das a uno, es una cosa de que se te tiran todos arriba. Aparte no son solo los niños, la gente grande, la gente adulta. Todo tipo de gente. Es de todo acá. Ah, no. Recién había un baño público ahí, habían como, no sé, 5 tipos meando y orinando, perdón. Sí. Y, ay, qué asco, ¿no? Eso sí que estaba fuertísimo. Sí, estaba fuerte. Lo sentí yo primero que no tengo olfato. Sí. Que apenas siento un poquitito. Se me revolvió todo, les juro que se me revolvió todo. Bueno, estamos arrancando la mañana, yendo para el Fuerte Rojo. Acá conocimos Mafú, nuestro amigo argentino. Hola. Y bueno, vamos a visitar el Fuerte Rojo. La tumba de Humayun. La tumba de Humayun. Y la mezquita de Yamama. Estos tres vamos a ver. Y una mezquita. No sé, pero está todo cerca. Cuesta regatear los tuk-tuk acá. Y a la mañana cuesta más. Los humores de la gente cambian. Bueno, acá nos llevaron 3,5 kilómetros, 4, por 100 rupias. Mira, miren lo que son las callecitas de acá, qué locura. Qué locura de auto de tuk-tuk. No, mira lo que es esto. Bueno, ahora sí estamos adentro, pagamos 600 rupias indias la entrada. El fuerte más el museo salía 950, pero solo pagamos las 600 del fuerte. Miren lo que es esta hermosura, el Fuerte Rojo. Es un legado del Imperio Mogol. Fue construido por un emperador mogol, creo que fue el 5.º emperador mogol, que se llamaba Shah Jahan
o algo así, creo que se pronuncia. Lo construyó cuando movió la capital del antiguo imperio mogol, que estaba en Agra. Cuando la movió a Nueva Delhi fue que construyó este fuerte. Y miren el color rojizo que tiene, bueno, es el color que le da el nombre de Fuerte Rojo, es porque está construido con arenisca roja. Entonces eso es como lo más característico, el color rojo alucinante que tiene toda la construcción. Pero es un predio gigante, es súper grande y miren, todo verde por acá. Y este lugar en donde estamos ahora es, bueno, era antiguamente el Salón de la Audiencia Pública. Ahí, en ese lugar, que ahora está todo recubierto de vidrio, era donde el emperador recibía las quejas públicas, digamos, recibía a la gente y escuchaba sus quejas. Entonces, él se sentaba como por ahí. Se dice que esta parte que está decorada acá fue hecha por un arquitecto fiorentino de Italia. Y nos damos cuenta porque no tiene nada que ver con la construcción, ¿no? Pero esta es la entrada, ahí está por donde entramos, la parte principal, y esta es toda la entrada para entrar al fuerte. Todo acá adentro está lleno de locales, de venta tipo de souvenirs, de pañuelos, de todo. Y esto es muy común acá, ver a los hombres agarrados de la mano, pero es como para demostrar cariño por la otra persona, que son amigos, hermanos, así se demuestran afecto entre ellos. Ahora estamos saliendo de toda esta zona, que es toda la parte de Vieja Delhi, digamos, y es un caos. Estos son los famosos rickshaw que le dicen acá, que son así abiertos. A ver si hay alguno para mostrarles. Eso es tuk-tuk. Y después, este en el que estamos, no sé si se logra ver, es un rickshaw, como ese que está ahí. Esto es re caótico, aparte a veces agarra velocidad y parece como que, no sé, viene el otro de frente y sentís como que te vas a chocar y que te vas a caer a la mierda. Sí. La gente se ríe porque él va ahí atrás, mira. Va ahí como puede, sentado. Y toda esta parte es toda la parte vieja de Delhi. Llena de locales, bueno, negocios hay por todos lados. Lo que es cansado es estar regateando el precio del tuk-tuk, porque acá se usa Uber y se usa Ola, pero no sé por qué motivo acá en Nueva Delhi no funciona. Nosotros marcamos el lugar de destino, todo, y no te busca ningún vehículo, no sé, no nos está funcionando. Entonces tenés que terminar yendo a los tuk-tuk de la calle que te quieren cobrar 3, 4, 5 veces más caro de lo que te aparece en el precio de Ola o de Uber. Y al final es que es medio difícil regatearles porque como que no quieren ceder. Y al final te empezás a ir y por ahí alguno sí se te acerca y te dice sí, ok, tal precio. Y te termina llevando. Pero sí es bastante estresante tomarte un tuk-tuk o un rickshaw por el tema del precio. Porque si te ven cara de extranjero siempre te van a querer cobrar muchísimas veces más caro de lo que realmente cuesta. Pero no todo es caos. Acá estamos en una zona que es súper linda, o sea, súper tranquila por lo menos. Súper moderna. Sí. Acá es donde están los hoteles más caros y ya se puede ver a la gente diferente, con otra vestimenta, más de camisa, trajecito, no ves los saris y todas esas cosas, sino que es como más gente occidentalizada, por así decirlo. Pero para que vean que no todo es ese locura. mundo, claro, ese mundo caótico y loco, sino que también existe otra zona en India, que es esta, en Nueva Delhi. Sí es más cara, cuando estuvimos buscando los hoteles salían carísimos. Bueno, esto parece que fuera otra India, miren. Acá hay un silencio en la calle que no se puede creer. O sea, hay bocinas, sí, pero nada que ver en comparación a lo que venimos viendo. Nada que ver. Esto es paz. Es increíble. Y miren lo que les digo de la gente. Acá la gente se ve súper diferente.
Nosotros estamos buscando una eSIM porque todavía no tenemos internet, así que venimos a esta compañía, a Airtel. Vamos a ver qué tal nos va porque dicen que es la más famosa de acá. Bueno, por fin tenemos internet, ahora sí ya estamos tranquilos. Pero Por fin, porque fue una tortura, no saben. es una tranza poner una eSIM acá. Bueno, y tuve suerte que me pusieron la eSIM porque al principio me dijeron que no y después me dijeron como, bueno, dale, sí. Pero él se compró una SIM física y yo una eSIM y te piden un número local, o sea, de una persona acá en India. Y como está todo universalmente conectado, anoche después de que llegamos fuimos a comer y por esas causalidades de la vida conocimos tres chicos, un argentino, una española y una india. Estuvimos con ellos hablando y bueno, hoy fueron los que nos salvaron la cabeza porque gracias a su número local Sí. pudimos poner internet. No hace falta que sea una persona de India, cualquier persona que tenga un número, como por ejemplo nosotros ahora ya tenemos un número, serviríamos de referencia porque te piden ese número y a esa persona le llega un código que es el que ellos precisan para activarte la línea. Que en realidad lo podrían hacer perfectamente ellos, pero bueno. Sí. Sí, o sea, no lo hacen, estoy seguro que por seguridad y porque no nos deben de dejar. Pero es súper barato el internet, nos salió $3 y un poquito, $3 y medio. 1,5 GB por día durante un mes. Durante un mes. Y después de un mes simplemente vas y recargas y ya está. Listo, solucionado el primer tema grande que es el internet. Ya tenemos internet en India, porque caminar por estas calles sin internet es una locura. Esta zona acá está súper linda, no tiene nada que ver con las típicas imágenes que uno piensa cuando piensa en India. Uno piensa que viene a India y ve todo destruido, casa, todo sucio. Acá esta zona está súper limpia y no es nada que ver. Muchas flores, muchas plantas, todo arreglado. Bueno, y acá caminando nos topamos con esta hermosura de templo de la religión sijismo, que es una religión de acá de India, de la zona específicamente de Punjab. Y este es un templo de ellos. Miren qué belleza, vamos a ver si podemos grabar algo adentro, no sé si se podrá. Los sijis son ellos que están con un turbante. Sí, son los que usan eso en el pelo. Se ponen el trapo ese así en la cabeza porque tienen el pelo largo, no se cortan el pelo. Bueno, miren cómo estamos. Nos tenemos que cubrir el pelo porque es un templo y por respeto hay que hacerlo, respeto a la religión y también descalzarse. Y acá les voy a mostrar cómo sigue el paso. Acá tenés que pasar por el agua y lavarte Hay los una pies. zona, miren, allá abajo es donde se pueden guardar los zapatos, te dan un numerito, es gratis y tenemos que descalzarnos y lavarnos los pies en este agua que está bendecida antes de entrar. Así que acá se supone que esto nos purifica o nos bendice y podemos entrar al templo. Qué lindo. El sijismo es una religión originaria de India, en la zona de Punjab, creada para ponerle fin a los conflictos entre la religión hindú y la musulmana. Es una manera espiritual de vivir basada en 3 pilares: la meditación y recitación de himnos, el trabajo honrado al servicio de la familia y la comunidad, y la generosidad acompañada de la caridad. El sijismo entiende y practica la igualdad entre todos los humanos, independientemente del estatus social, color de piel, género, edad, etc. Sus lugares de culto siempre están abiertos a todo el mundo y ofrecen comida gratuita a todo aquel que desee entrar. Te puedes servir las veces que quieras, solo que debes comer todo lo que tengas en el plato. Los Sikhs son vegetarianos porque creen en el respeto a la libertad y la vida de todos los seres vivos, y no consumen tabaco ni alcohol. No se cortan el pelo ni la barba porque respetan el curso de la naturaleza. Y en el caso de los hombres llevan un turbante como símbolo de identidad y compromiso espiritual. Es alucinante la arquitectura de este lugar y los pisos, miren lo que son los pisos. Todo mármol, las columnas, las paredes. Está todo hecho de mármol, es increíblemente hermoso. Es un templo realmente hermoso y lo que más me sorprende es la limpieza que había adentro, porque estuvimos caminando descalzos un montón y los pies los tenía súper limpios. Mismo en el parque, ahí en la parte de afuera, la limpieza, loco, impecable. Así que es un lugar lindo, recomendable y con entrada gratuita. Fuerte estas primeras impresiones de la India. No sé, mucho tiempo pensando cómo iba a ser llegar acá, qué íbamos a sentir, qué íbamos a ver, con qué nos íbamos a encontrar. Nosotros nos lo imaginábamos diferente. Más locura, más gente. Si bien hay mucha gente y mucho auto, pero
No es para tanto, no es para tanto. No, yo creo que si venís de Europa o de América directo a India, sí es un cambio muy, muy grande, es un impacto muy fuerte porque es una cosa totalmente distinta a lo que nosotros conocemos. Sí, mal. Otra cultura, bueno, la basura, la pobreza, muchas cosas que impactan muchísimo, pero nosotros ya nos venimos formando como una coraza, ya venimos entrenados. Camboya fue un loquero, Hanoi, Ho Chi Minh. Nepal, o sea, hemos visto desde pobreza extrema, tránsito, locura. Esto es como un plus, es un poco más, un paso más allá, pero ya venimos escalando desde hace un tiempo, entonces, si bien sorprende, impacta y marca bastante, no es tan drástico el choque. Nosotros ya venimos subiendo una escalera de a poquito. Sí. Entonces, pero es verdad, choca mucho. Un montón de basura acá y al lado hay un muchacho con una frazada vendiendo fruta y al lado hay un hombre vendiendo comida. Y al lado ves una vaca y todo el excremento de vaca. Es algo que tu mente no lo puede procesar. Es mucha información. No. Pero bueno, esto es solamente el inicio, nos queda mucha India por ver, tenemos muchas cosas pensadas, iremos viendo de a poco a dónde vamos, qué hacemos, así que quédense para ver el video que se viene después, porque este es el primero nada más. El que viene está picante, empieza picante, empieza con el primer viaje en tren, compramos el pasaje de tren más barato que había. Así que vamos a ver lo que nos espera. Se supone que el tema de trenes en India acá es un mundo aparte, así que no se lo pierdan.